Ya estamos de regreso en su matinal a media mañana. Continuamos acompañándoles en este día jueves y vamos a saludar inmediatamente a nuestro invitado. Se encuentra con nosotros para hablar de un tema bien importante del Día Mundial de la Tuberculosis, bien digo, que fue el lunes 24 de marzo. Bienvenido al matinal a media mañana, médico asesor del programa de tuberculosis del Servicio de Salud de nuestra región de Arica y Parinacota, Belfort Morales. Bienvenido. Buenos días. Muy buenos días. Lo primero, ¿cómo está la situación en nuestra región de Arica y Parinacota relacionado obviamente a lo que es la tuberculosis? Bueno, la situación se mantiene casi históricamente desde que se creó el Servicio de Salud en Chile. Arica se mantiene dentro de las primeras regiones con la tasa más alta de tuberculosis en Chile, alternando este no honorable lugar con Iquique, que en este momento es la que tiene la tasa más alta de Chile, pero estamos dentro de las dos incidencias más altas de tuberculosis en el país en forma histórica. Perfecto. ¿Por qué? Bueno, se ha trabajado obviamente muchísimo para poder controlar, quizás disminuir, ¿cierto?, estas cifras que son preocupantes. Liderar, lamentablemente, en este sentido a nivel nacional, obvio que no es nada positivo. Hablemos primero de los grupos. ¿Cuáles son los grupos más susceptibles a la tuberculosis en nuestra región para de ahí poder avanzar en quizás entender un poquito por qué ocurre, por qué somos uno de los primeros a nivel nacional? Bueno, eso en realidad trata de explicar un poco por qué nuestra endemia, que es la persistencia de casos activos de tuberculosis en la región, es tan alta con respecto al resto del país. Las poblaciones más vulnerables para la tuberculosis están relacionadas en forma general con condiciones de salud precaria, condiciones de vivienda precaria, alimentación y poca accesibilidad a los sistemas de salud. Pero en el caso particular nuestro nos castigan en forma especial la cosmología del pueblo andino, principalmente. Pareciera ser que las variables étnicas de nuestra región andina tienen una predisposición mayor a los factores de tuberculosis. Y actualmente con el flujo migratorio hemos sido castigados en segundo lugar por la población migrante. Esos serían en general ahora los dos indicadores más importantes con respecto a al riesgo de tuberculosis en la región. Bien, hablemos sobre los principales síntomas. ¿Y por qué quiero que conversemos sobre esto? Porque de ahí vamos a estar hablando cuándo es necesario acudir al CESFAM. Pero primero tengo que un poco como que identificar esos síntomas. La tuberculosis en general es una enfermedad infecciosa y transmisible, desde un enfermo a un susceptible sano, entre comillas. La forma de presentación de la tuberculosis, mayormente, casi en el 80% de los casos, es pulmonar, respiratoria, y se transmite a través de la tos, fundamentalmente, estornudo. Por lo tanto, los primeros indicios hacia la sospecha de tuberculosis desde el punto de vista clínico es el paciente que tiene tos y flema por más de 2 semanas. A eso se ha agregado algunas otras variables con el fin de ir estrechando este grupo de riesgo y poder tener una población un poco más susceptible al examen en la pesquisa de la tuberculosis. Entonces le agregamos a la tos y la flema por más de 2 semanas la posibilidad que haya tenido fiebre, sudoración nocturna, que haya tenido tos con sangre o una baja de peso significativa. Claro, ante ya esos síntomas se supone que debiésemos o no llegar a eso. En nuestra región, tos y flema, más alguna de estas variables, es perentorio ya de tener que tomar un examen para saber si el paciente tiene tuberculosis. Para tomar este examen, ¿hay que ir, por ejemplo, a los SFAM, dependiendo del lugar donde Sí. habitamos? La detección de la enfermedad en realidad se realiza de primera instancia en la atención primaria de salud, ya sea en atención de consultorio, en la atención de servicios de urgencia, de la atención secundaria de salud, y se realiza mediante la toma de muestras de esputo
a través de un examen que se llama PCR actualmente. Se ha modificado en los últimos 4 años. Es una técnica de biología molecular, PCR para tuberculosis, que da algunas características bastante favorables. Es un estudio moderno, digitalizado, que tiene un tiempo de respuesta o de información de resultados muy precoz. Podemos llegar a tener resultados en horas, 4 a 6 horas en casos de urgencia que necesitamos saber un diagnóstico muy rápido, versus una tardanza que teníamos antes con vaciloscopía que llegaba a ser de los 2 a 3 días. Además de entregarle información de detección de tuberculosis, nos permite saber la sensibilidad, que es un tema muy importante, a los 2 principales fármacos del esquema de tuberculosis. Es decir, nos entrega información diagnóstica y a la vez nos permite saber si acaso ese paciente tiene sensibilidad a nuestro esquema de tratamiento. Perfecto. Hablemos de la importancia de acudir a los profesionales, al CESFAM. Hablemos de la importancia de, si tengo alguno de los síntomas que ya mencionaba anteriormente, acercarnos a poder realizarnos el examen. O sea, el diagnóstico inmediato es importantísimo, no solamente para la persona que está eventualmente contagiada, sino para el resto. La tuberculosis a nivel mundial está dentro de las 12 enfermedades infectocontagiosas que genera mayor mortalidad en el mundo. Bajo esa premisa, sabiendo que es una enfermedad infecciosa con una tasa de mortalidad mundial importante, el diagnóstico es relevante. Y más aún si es una enfermedad infecciosa y contagiosa. Por lo tanto, el diagnóstico precoz es significativo porque, entre otras cosas, permite tratar rápidamente al paciente, evitar que ese paciente siga siendo un foco de infección al resto de la comunidad y de esa manera, entre comillas, ir disminuyendo esta cadena de infección que se va produciendo entre enfermo y susceptible sano. Entonces, el diagnóstico, mientras más precoz es, interrumpe esa cadena, evita la mortalidad de estos pacientes y a la vez evita, mediante un tranamiento oportuno y precoz, las secuelas pulmonares de esta enfermedad. Justamente quería que conversáramos sobre eso, más o menos cuánto es o cómo es el tratamiento contra la tuberculosis y cómo es el proceso de recuperación. ¿El paciente logra recuperarse en un 100%? ¿Queda con secuelas? ¿O va a depender de cada caso? Bueno, esa es la importancia de un diagnóstico precoz. Mientras más precoz sea el diagnóstico, tenemos un paciente menos dañado, menos comprometido. Por lo tanto, el resultado de un tratamiento va a ser más satisfactorio, no solamente con la curación del paciente, sino que con disminuir el riesgo de secuela. El tratamiento de antituberculosis es un tratamiento gratuito que se vende en todos los servicios de salud de Chile. Es un tratamiento que, entre comillas, tiene un costo, hemos gastado nosotros 120 millones de pesos anuales entre gestión y tratamiento para la tuberculosis, al cual tiene acceso toda la población en la parte diagnóstica y terapéutica, pero es un tratamiento que tiene algunas características que no son, entre comillas, muy comunes. En primer lugar, es un tratamiento prolongado, dura 6 meses. Se basa en un esquema estandarizado, que tenemos varios esquemas para diferentes etapas de tuberculosis, pero el esquema primario incluye 4 drogas, que son 4 antibióticos, que se dividen en 2 fases, una fase de 2 meses en la cual el tratamiento es diario, con un paciente ambulatorio, va al CESFAM, recibe su tratamiento directamente observado y lo recibe de lunes a viernes por un promedio de 50 semanas y luego sigue una fase trisemanal que completa hasta los 4 meses, completando 6 meses en total. Es bien extenso el es largo, tratamiento. porque es una de las características de la enfermedad. El bacilo de la tuberculosis es una enfermedad infecciosa producida por un bacilo. Tiene una forma de crecimiento muy lenta. Es decir, bacterias que se van replicando o multiplicando en diferentes tiempos. Algunas se replican muy rápido, otras muy lento. Por lo tanto, los antibióticos tienen que ser capaces de cubrir estas 2 fases de tratamiento, lo que lo hace entonces un poco más complejo que una infección aguda infecciosa normal.
Este esquema de tantas drogas, 4 en general, se caracteriza en la combinación de antibióticos para la fase de replicación rápida y antibióticos para la fase de replicación lenta. Por eso es tan prolongado. Perfecto. ¿Cómo es la respuesta del paciente? ¿Por qué le digo esto? Claro, uno está enfermo, pero cuando comienza a sentirse mejor es como que de repente comenzamos a relajarnos un poco y entendiendo que es un tratamiento bien extenso, como bien usted lo indicaba. ¿Cómo es esa respuesta desde la experiencia que han tenido ustedes? ¿Los pacientes tienen la capacidad de entender la importancia de hacer el tratamiento completo? Bueno, yo estoy Me imagino que hay casos y casos. a cargo del programa de tuberculosis en la región por casi 30 años. Es una conducta casi antinatural aceptar un tratamiento tan prolongado. Claro. Obviamente. Existe un grupo no menor de pacientes que abandona tratamiento. Hay algunos factores predictores para abandonar el tratamiento. Por ejemplo, casos sociales, afección de patologías o morbilidades que son graves, adicciones como alcoholismo, drogadicción. Los mismos migrantes, en cierto caso, también están castigados por la accesibilidad al sistema, a pesar de que nosotros tenemos claramente entendido de que la opción del migrante en cualquiera de sus instancias está garantizada a este sistema de diagnóstico precoz y tratamiento. Sin embargo, por su condición de movilización, cuesta a veces mantener a los pacientes en tratamiento. Y lo otro, que la enfermedad bien tratada con el esquema que nosotros tenemos estandarizado, con un seguimiento de pacientes en tratamiento diario, vigilado por enfermerías, técnicos, con control médico mensual, el paciente logra una recuperación de su estado general casi entre las 3 y 4 semanas. Por lo tanto, de ahí en adelante, la continuidad del tratamiento depende de que este equipo de tuberculosis o de salud integrado en la atención primaria y en el nivel intermedio le explique al paciente de que la interrupción en esta etapa deriva en un fracaso del tratamiento y un riesgo de muerte por lo demás y un riesgo de seguir contagiando. Ese es uno de los factores en contra en el tratamiento de la tuberculosis. Lo prolongado y la poca adherencia. El paciente puede tener, por el contrario, un muy buen conocimiento de la enfermedad, ser un grupo no de riesgo por factores sociales, pero puede tener una condición que se llaman reacciones adversas a fármacos, que es lo que más hemos tenido. O sea, en este momento el problema de la tuberculosis que hemos tenido en la región y en todo Chile está teniendo una variable que se llama el aumento de las reacciones adversas a medicamentos. ¿Qué quiere decir? La producción de signos y síntomas que no son deseables con el uso de este esquema de tratamiento. Y eso es un factor que también hace que los pacientes abandonen. Que no es la idea. Ya vamos a estar reiterando ahí la invitación a podernos acercar a los diferentes centros de salud. Y justamente, mencionando en este caso los SFAM, yo quiero destacar que cuentan con facilitadores interculturales. ¿Y por qué es importante destacarlo? Porque justamente en un inicio nos mencionaba que hay muchas personas indígenas que pueden presentar lo que es tuberculosis. Entonces es importante contar con estos facilitadores para poder llegar con la información de forma oportuna. Sí, son muy relevantes. El facilitador intercultural es aquel personal integrado a la salud que logra o intenta lograr una coordinación entre este pueblo, entre comillas, andino, con costumbres y tradiciones muy veces distantes a los sistemas actuales de salud, y ellos hacen un acercamiento entre este grupo de la población que, entre comillas, no es menor. O sea, nuestra región es principalmente andina. Sí. Nosotros somos una región andina y estamos en un contexto de región andina, entre comillas, de país. Estamos con Perú, Bolivia y el noroeste argentino. Por lo tanto, nuestro gran pueblo andino necesita este grupo de facilitadores que hacen una conexión entre la atención de salud con exámenes más modernos, con esquemas de tratamientos
también de ciertas características que requieren atención, y un pueblo que tiene costumbres y tradiciones que distan a veces de estas acciones de salud moderna, y ellos facilitan, coordinan, interactúan entre ese grupo de pacientes y los sistemas de salud de nuestra región. Sí, totalmente. Importante el trabajo que realizan porque están aportando sí o sí a la lucha contra la tuberculosis. Estamos en tiempos donde comienza a cambiar las temperaturas, ¿cierto? Ya comenzamos ahí un poco quizás en la noche, un poquito más de frío, está bajando un poco la temperatura. ¿Y por qué menciono esto? Porque es importantísimo no confundir un resfrío, una gripe, algún síntoma o virus respiratorio con la tuberculosis. Hay personas que de repente llevan más de 2 semanas con una tos y lo tienden a normalizar. Y ahí quiero pedirle que para ya ir cerrando esta conversación pueda extender una invitación a las personas que nos están viendo a que se preocupen de su salud, a que estén pendientes de cada uno de los síntomas para por ningún motivo confundirnos o relajarnos y eventualmente poder tener tuberculosis. Bueno, en primer lugar, darle las gracias por esta invitación a dar a conocer un problema de salud importante, históricamente importante, y que mantiene a nuestra población en un riesgo de enfermedad, ¿cierto?, alto siempre. Y a la comunidad, informarle de que la tuberculosis es una enfermedad que tiene que estar siempre presente. Si bien es cierto, tiene algunas características de distribución en nuestro grupo de población, toda persona está expuesta a tener tuberculosis, cualquiera, sea su edad, sea su condición económica o su condición social. Tos y flema por más de 2 semanas es la base de la sospecha de la tuberculosis, a la cual agregamos actualmente algunas variables como son la sudoración nocturna, la baja de peso, una tos con desgarro con sangre, lo que hace, ¿cierto?, aumentar el riesgo de poder diagnosticar una tuberculosis en forma más temprana. El examen del diagnóstico de la tuberculosis, que se hace mediante una técnica molecular que es la PCR, es muy rápida, es accesible en todos los servicios de salud de atención primaria y secundaria de la región, es gratuita. Las tomas de muestras se realizan por flema o esputo que deja el paciente y se procesan a nivel de un equipo tecnológicamente moderno. Por lo tanto, la población debe saber que en estas condiciones que se nos vienen acercando, en las cuales las variables epidemiológicas por virus respiratorio van a ir en alza, no van en desmedro de una toma de PCR. Nosotros tenemos la capacidad de absorber un incremento en los periodos invernales del aumento de toma de muestras en el diagnóstico de la enfermedad. Estamos preparados para eso como equipo de regional de tuberculosis. Por lo tanto, la población con tos y flema por más de 2 semanas, con baja de peso, fiebre, sudoración nocturna, desgarro con sangre, acercarse, solicitar, porque se puede solicitar en forma espontánea, sí, un examen para detección de tuberculosis. Muy bien, con esta invitación, bueno, le agradecemos por estar con nosotros y nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya estamos de regreso con su matinal a media mañana.